Año nuevo, vida nueva. Es una frase muy típica en esta época del año. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medios de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando se acerca el fin de un año, comenzamos a pensar en las resoluciones o los cambios para el año nuevo que se avecina. Nosotros como cristianos debemos de proponer cambios o resoluciones para el nuevo año que ha de comenzar, pero las debemos considerar espiritualmente, tal que podamos cada día del año agradar, acercarnos y confiar más en Dios. La pregunta importante que debemos hacernos es: ¿qué cambios o resoluciones debemos de hacer según la palabra de Dios? Como hemos leído en Romanos capítulo 12, verso 2, renovar nuestro entendimiento. Cuando Pablo habla acerca de renovar nuestro entendimiento, él se está refiriendo a que cambiemos nuestra perspectiva, que cambiemos nuestra mentalidad con respecto a las cosas que nos han sucedido a través de los años, sea bueno o sea malo. Eso nos debe servir como guía a nuestra vida para este año nuevo. Todo acorde con el lema de la reunión de jóvenes que hemos tenido este sábado, renovados. Pues empezamos primero con la renovación de nuestro entendimiento. Debemos de tratar de no tropezar con la misma piedra esta vez. Debemos de conocer que el camino espinoso que ya pasamos, debemos ahora cruzar los mares, seguramente cruzaremos tormentas. Pero ¿sabes una cosa? Cuando nuestro entendimiento se renueva cada día, podemos pasar los desiertos, los mares, las tormentas, confiados porque Dios está con nosotros. Porque ya lo pasamos seguramente en épocas anteriores, en años anteriores, y sabemos las áreas donde somos débiles. Pero qué bueno que al saber que somos débiles en muchas áreas, el Señor nos puede fortalecer. Y podemos cruzar esos momentos difíciles, esos momentos donde las olas son grandes, las tormentas se hacen mayores cada vez más, pasamos desiertos con espinas, con piedras. Renovar vuestro entendimiento. Ese es el primer punto. El segundo es conocer la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros los cristianos debemos de preocuparnos por conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La palabra nos da ejemplos. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Salmo 143, verso 10. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios capítulo 5, verso 17. De igual modo, debemos de discernir la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios y a través de la oración. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses capítulo 1, verso 9. Debemos de orar para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo capítulo 6, verso 10. Jesús consideró a aquellos que hacían su voluntad como miembros de su familia. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mateo capítulo 12, verso 50. Además, la palabra no dice que viviremos para siempre. El mundo pasa, sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchas veces nos preguntamos cuál es la voluntad del Señor, pero a su vez todos conocemos la respuesta. Primero es que seamos fieles. Nuestra recompensa depende de cuán fiel seamos a Dios. Si le somos fiel, Él nos guarda y nos da vida eterna. Si le somos infieles, nuestra recompensa, ya sabemos cuál es. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga absolutamente al que procede con soberbia. Salmo capítulo 31, verso 23. El Señor también demanda de nosotros que nos congreguemos. Muchas veces creemos que no necesitamos congregarnos, no necesitamos ofrendar, no necesitamos visitar a los enfermos, no necesitamos visitar a los presos, no necesitamos ser hospitalarios, dar de comer al que está hambriento, dar ropa al que está desnudo.
Pero entonces, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? Hebreos capítulo 10, verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis con aquel día que se está acercando. Hebreos capítulo 10, verso 25. No dejando de congregarnos. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel. Vinisteis a mí cuando estaba en dificultades. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo capítulo 25. El Señor demanda de nosotros que seamos bendecidos, tanto espiritual como material. Dios no quiere que vivamos en miseria, tanto espiritual como material. Eso sí, Dios quiere que dependamos de Él para todo. Por eso nos da los dones, los frutos del Espíritu. Por eso también nos da el pan de cada día. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Proverbios capítulo 10, verso 6. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios capítulo 10, verso 22. El Señor demanda de nosotros que tengamos salud y muchas veces no nos cuidamos. Muchas veces enfermamos porque a lo mejor comemos más de lo debido, a lo mejor tomamos cosas que no tenemos que tomar, a lo mejor fumamos, bebemos, estamos maltratando el cuerpo. Dios no quiere que estemos enfermos, pero muchas veces ocurre por nuestra desobediencia o por medios naturales de la vida que dejamos que nuestro cuerpo se debilite o enferme. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que os envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo capítulo 15, verso 26. ¿Queremos sanidad en nuestra vida? ¿Queremos que el Señor derrame de su sanidad sobre nosotros? ¿No queremos enfermar? Pues haz lo recto delante de los ojos de Dios. Oye sus mandamientos, guárdalos. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, entonces ninguna enfermedad vendrá sobre nosotros. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias. Salmo 103, verso 3. El Señor demanda de nosotros que seamos salvos. Él no quiere que nadie se pierda. El infierno fue creado para Satanás, para los demonios. Por tanto, Él quiere que todo hombre sea salvo. Pero esta salvación depende también de cada ser humano. ¿La tomamos o la rechazamos? Libre albedrío. O eliges por aquí o eliges por allá. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor no retarda su promesa, sino que la tiene algún por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que en este nuevo año, año que va a comenzar, año de bendiciones, año seguramente también de pruebas, de momentos difíciles, de muchas decisiones, mantengámonos firmes. Firmes para que la voluntad de Dios se realice sobre nuestras vidas. Que podamos congregarnos más. Que seamos fieles a Dios. Que seamos bendecidos, que tengamos salud y sobre todo que podamos estar listos cuando la trompeta suene. Cuando venga el Señor, que nos prepare, que nos vea preparados. No como esas vírgenes insensatas que cabecearon, se durmieron y luego no había aceite en las lámparas. Que nuestras vestiduras sean blancas, sin manchas, sin arrugas. Que en este nuevo año la paz de Dios esté en nuestras vidas. Este es el mensaje, que la paz de Dios esté en tu vida.